Pues lo describo como un equipo popular, un equipo con raíces, con raigambre de barrio. Como la mayoría de los atlantistas que habemos actualmente, le vamos por herencia. Dice mi papá que desde que estaba en su huevo derecho le iba al Atlante. No les hagas caso. Historial pertenece a la primera división. Pues son las herencias, ¿no? que vas dejando, y yo desde chico fui atlantista, iba con mi padre al estadio. Después de mi mamá yo creo que sigue el Atlante, yo creo, ¿no? Prietitos descalzos, sin uniforme, pulqueros, bailadores, cerveceros. Piezeros, carpinteros, trabajadores de todo tipo. Con lo que ha vivido el Atlante, caramba, otros equipos ya hubieran desaparecido, ya no tendrían afición. Siempre digo que el Atlante es más que un equipo de fútbol, que es una religión. Siempre nos tiene muy, muy ilusionados, pero a la vez es un equipo que te permite disfrutarlo en vez de sufrirlo. El Atlante es la historia del placer sufriendo y del llorar gozando. Si por alguna circunstancia, no, que espero que nunca pase, el Atlante desapareciera, yo no podría irle a un equipo más. El Atlante, el equipo del pueblo, señores, futbolistas entregados en la... Señoras y señores, vaya programa que tenemos el día de hoy. Ni Esteban Arce lo podría tener ahí en el canal donde trabaja el matutino, no sé qué carajo. Bueno, hoy es 5 de septiembre, son las 6 de la tarde con 3 minutos. Casi 3 minutos. Hoy es 5 de septiembre y tenemos un programón. Primero saludo a mi querido Rafa Puente. La Parapuente. ¿Te acuerdas de esa narración de No, Fernando Luengas. No, Fernando Luengas. Sí. La Parapuente. ¿Te acuerdas? Ahí había dos que le ponían. Bueno, estaba por supuesto Ángel Fernández, que fue fantástico. Bueno, y también estaba... Pero Fernando Luengas, y ¿sabes quién? Rápido Esquivel, en los partidos de Toluca. Sí, que luego el Rápido Esquivel un día lo corrió porque dijo, también el béisbol decía, la bola se fue a la chingada. Un home run y lo corrieron. Y otro arquero del Atlante, Félix Fernández, mi hermano, ¿cómo estás? Hoy sí te vas a curtir, te vas a acabar de criar. No, a ver. Yo soy atlantista de closet. ¿Ah, sí? De closet. Bueno, pues hoy sal del closet, mijo. Pero es que está cabrón que no los pueda ver yo en primera división. Por eso vamos a hablar de todo eso. Y tenemos dos invitados que me voy a poner de pie. Porque, a ver, uno es el dueño del Atlante, Emilio Escalante, que lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, burro? Bien, quiero saludarte, mi hermano. Un placer estar ¿Cuánto quieres por el Atlante? ¿Un quinentón ahorita? Y Rafael Aparicio, director de cine, cineasta, que por cierto ha salido en todos los medios ya, porque están insoportables estos muchachos, porque va a salir ¿qué sería? Una película. Es película documental del Atlante, muy bien hecha, muy bien lograda por el señor Aparicio, cineasta, y por supuesto con pues el apoyo de Emilio Escalante, que está con nosotros. Antes que nada, bienvenidos aquí a Desencajados. Gracias. Ustedes conocen a dos atlantistas que están aquí, dos arqueros del Atlante precisamente. ¿Y por dónde quieren empezar? Porque hay muchas cosas que platicar. Yo me atrevería a preguntar primero, esta no se me puede ir, Emilio. No se me puede ir, porque tú antes de llegar al Atlante y todo este rollo y que has trabajado arduamente y derechamente, sí. Y eres desde el 2020 eres dueño del Atlante, ¿no? Más o menos. Sí, 2020. Pero espérame, exactamente. Tú antes de todo este rollo, parte de tu trabajo era, tú vendías vacunas antirrábicas, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, sí. A la fecha, ¿no? Ya, la fecha. No van al capo. Bueno, bienvenido. Con todo respeto, pero... Varios rabiosos. Oye, pero es que es una plática de cuates. Yo lo de Atlante. Que si quieres una vacuna, que de una vez te la... No, pues se la pongan a mí, que la riola, alguno de esos güeyes. ¿Qué? Sí, la verdad es que
Yo tengo una empresa ya desde hace muchos años, más de 35 años, que nos dedicamos a todo lo que es el sector salud, ¿no? Realmente. Entonces, una de los productos que tenemos en el portafolio es la vacuna antirrábica canina y tenemos 13 productos más, ¿no? Como terápicos anti-alacrán, antiviperino, antiarácnido, en fin, todo es casi para zoonosis, ¿no? Pues debes de ponerle una a Esteban Arce. Dijiste que estuviste con él y que me tiró. ¿Qué te dijo? Cuídate de la cartera, ¿no? Cuando vienes para acá. Ahí está. Entonces, pues ahí va de regreso. Ningún bicho te ha picado. Por eso no la traje, No la trajo porque él sabe que yo no. Pero me gustaría así, y luego ya empezamos a desmenuzar toda esta historia, porque tenemos aquí un cineasta maravilloso, Aparicio. Me gustaría, ¿cómo surge esa idea de hacer una película documental medio, no sé si sea serie? ¿Qué es? Es un documental, es ¿Cómo? una película. ¿Tú te le acercas? ¿Ya conocías a Emilio tú? Fíjate que es buena tu pregunta, burro. Bueno, primero, antes que nada, también trae supositorios, aparte de inyecciones. También por si alguien se lo ofrece. Por si alguien se lo ofrece también. Varios productos para yo ahorita necesito uno. No pedirlos. De entrada ya pegó, ¿no? Sí. Tengo calentura, ¿no tienes uno, Emilio, ahorita? Pues bueno, por ahí. ¿Alguna otra cosita? A ver, Aparicio, deja de estar jodiendo, por favor, güey. Tú, de entrada, ¿eres atlantista? Sí, por supuesto, hermano. A ver, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo te le acercas? ¿Cómo le propones? ¿Cómo se da esto? Fíjate que Emilio, que es un gran amigo al cual yo estimo muchísimo, y por él conocí a grandes amigos como Félix, uno de ellos, Rafa mismo. Yo lo conocí por la correa del reloj. Sí, claro. El potro. Ah, pensé que era Gucci. Es Gucci. Sí, pendejo no soy, papá. Bueno, me lo presentó el Rudo Rivera. Que en paz descanse. En paz descanse. Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, como decía mi Rudito. El Rudo, yo dirigí la película del Perro Aguayo, yo soy director del documental del Perro Aguayo, y el Rudo fue uno de los productores. Entonces nos hicimos amigos, cuando terminamos la película me dice, Rafa, pues hicimos la película del Perro Aguayo, pues hagámosla de nuestro Atlante, cabrón. Le digo, pero yo no conozco al nuevo dueño. Me dice, yo te lo voy a presentar, me dice, se llama Emilio Escalante. Entonces yo dije, pues es un dueño de un equipo de fútbol, a ser re mamón. Me dice, sí, ¿no? Te lo voy a presentar. No. ¿Por qué hablas así de Emilio? No, al contrario. Y entonces me presenta. Me presenta Emilio, pero ahí hay una foto justo que la mandé a la producción donde estamos los tres ese día donde nos conocimos. Ajá. El Rudo, Emilio y su servidor. Y el ¿En su palco del Estadio Azulgrana? ¿O en una cantina? No. Primero fue en el palco. Su palco del Estadio Azulgrana. Exactamente, una cantina. Mira, ahí está con Raúl. No, esa no es. Es otra que por ahí anda por ahí. Bueno, ahí está Toño de Valdés. Ahorita que aparece. Y demás. Y justo conocer. Ahí está, es esa. Es esa, mira. Mira, mi Rudito, ahí está. Mi hermano. Justo fue esa vez. Sí, justo fue esa vez. Y entonces me presenta Emilio. Y le digo, pues hay que hacer el documental. Me dice, Rafa, pues adelante, vamos a empezar a hacerlo. La verdad es que yo estoy muy agradecido con la familia Escalante, con Emilio Escalante García, el vicepresidente también del club. ¿Es tu hijo? Sí, ¿Cuántos años tiene tu hijo? 25 años. Okay. Y estoy muy agradecido con ellos porque se pudo haber quedado en el tintero, ¿estás de acuerdo? O sea, la idea se queda ahí nada más y en una anécdota. Claro, porque se necesitan recursos. Pero ¿cómo? Y aparte viviendo, vamos a ser claros y objetivos. Claro. Viviendo un momento que no merece ese equipo. Claro, exactamente. Exactamente. Que ha ganado la liga de extinción, como le llamo yo, pero que, ojo, ya salió el fallo del TAS y ya se va a hacer el ascenso y descenso a partir del 26-27. De eso hablamos ahorita. Ahorita lo vamos a hablar. Sí, y pero entonces... ¿cómo le empiezas tú bocetos o le empiezas a platicar? No, tal cual, así ciegamente. Por eso te digo que yo estoy muy agradecido con Emilio. Tal cual, ciegamente. Me dijo, Rafa, mi marca es tu marca. Si eres atlantista, contemos la historia. Está el Rudo de por medio. Todo bien, viento en popa. Empezamos a filmar. Y de repente se muere el Rudo, cabrón. Entonces, cuando se muere el Rudo, yo les voy a ser muy honesto. Yo dije... El proyecto pues ya se vino abajo, porque el Rudo era el puente. No había tanta confianza ahorita como la amistad que tengo con Emilio, pues Emilio es un gran amigo mío. Dije, pues se va a venir abajo. Y nos encontramos en el funeral del Rudo, Emilio y yo. Entonces estábamos, ¿qué onda? Nos dimos un abrazo. Y lo primerito que me dijo Emilio Escalante fue, güey, hay que terminar esta película, cabrón. Pero qué fuerte lo que me estás contando. Sí, cabrón. Hay que terminar esta película, te lo pido por la memoria de tu amigo tal.
Y yo dije, no mames, qué chingón. Pero obvio cambia el guión una vez que el... Sí, cambió un poquito la estructura dramática. Por supuesto que sí, porque evidentemente sí tenía que ver muchísima parte el Rudo. Afortunadamente yo tenía muchas imágenes del Rudo, muchos roches, que decimos en cine, del Rudo, porque pues lo había filmado en otra cosa, tal y demás, y yo tenía ahí. Y siguió, y nos aventamos 3 años filmando este documental, güey. Ah, tanto tiempo. Claro, porque empezó realmente, la idea empezó con 4 personajes, 4 personalidades. Son 43, 44. Y quedaron muchos Pero fuera. se fue ampliando conforme iba... Claro, porque fue haciendo una Y luego platicaban ustedes dos, entonces se les ocurría güey, algo, y ahora ¿no? esto, y ahora esto. Y Emilio siempre me decía, y esto lo quiero de verdad dejar así como claro para cuando lo vean aquí en cines comerciales. Emilio siempre me decía, todo bien, Rafa, te voy a dar libertad creativa porque tú eres el cineasta, que se lo agradezco. Y dice, pero nada más te quiero pedir un solo favor. Yo, ¿qué pasó? Cuenta la historia del Atlante, desde cómo nació. Porque la pude haber contado desde otra parte, desde esta parte. ¿Pero tú sabías esa historia o la investigaste? No, pues tengo enciclopedia con piernas como estos 2 caballeros, como Heriberto Murrieta, como Beto Murrieta. como Emilio Escalante, o sea, como todos, y ahí se fue formando, se iba formando el guión. Yo filmaba y de repente, ok, y de repente llegaba a la casa de todos ustedes, vámonos para arriba, vámonos para abajo, y armaba yo la estructura. ¿Y la película es cronológica? Es cronológica, tiene algunos saltos, evidentemente, pero más que cronológica, Félix, hay un paralelismo, que eso es bien importante, entre la historia del Atlante y entre la conducta social del atlantista, que no me vas a dejar mentir tú que eres americanista, cómo se comporta el atlantista en la sociedad, dentro y fuera de la cancha. Por eso, pero para que también Rafa pueda, bueno, aparte digo, ¿no? ¿Qué le puedo decir a este señor que es una voz autorizada? Pero, a ver, para la gente que no sabe, en pocas palabras, brevemente, platícame un poquito cómo la historia del Atlante, cómo surge, cómo se crea, porque tiene más de 100 años. Desde los hermanos Martínez. De que venían, que estaban en Tacubaya, bajaban a los camellones justo de la colonia Roma, estaban en las afueras de unas fábricas textileras. ¿Ustedes sabían eso, Félix, Rafa? Sí, por supuesto. Sí, En la historia 1916 hay una placa. de un allá involucrado en el tema, te vas con cosas que estaban fuera de lo contemplado, ¿no? O sea, hay un momento, el del general Núñez, que es memorable. Claro. Punto. Sí. Y luego hay un espacio que es el que me toca vivir, Fernando González, que era americanista. Aparte. En su vida fue atlantista. Claro. ¿Quién, perdón? Fernando González. Fernando, dueño de impresora y litográfica Juventud. Claro. Bueno, él toma el Atlante y bueno, luego de ahí viene también una serie de cosas extrañas. Pasó a formar parte del gobierno, del Seguro Social, etcétera. Y luego Toño García. No era atlantista. No, espérame, no, claro que no, de Pumas. Era de Pumas. Naturalmente, Toño era Puma. Sí. Pero bueno, Toño lo recibe Ramón Aguirre. Claro. El que era el regente de la ciudad, claro. Que no era el jefe de gobierno. Sí, porque va primero al Seguro Social, pues Farel, que era atlantista. Farel Cubillas. Farel Cubillas estuvo metido, claro, en el IMSS, claro. Y él era atlantista, entonces se traía al Atlante y luego... Y traían Atlante y Huastepec. Y Huastepec. Ahí estuvo Esteban. En el Huastepec. Pero ese pendejo ni jugó nunca, güey. Nunca debutó Esteban Arce, jamás debutó. Pero él no dice que haya debutado. No. Era como Fernando Lara, pero él sí, porque ya lo vimos. No, Lara fue campeón. A ver, Lara fue una... A ver, oye, Lara fue campeón. A ver, la delantera, una delantera que yo vi la fotografía era Hugo Sánchez, el Tuca y Lara. Y fueron campeones. Sí, pero Esteban Arce fue reserva profesional, nunca debutó. Okay. No nos engañe, Emilio. No te engañes. No, nunca digo. Pero a ver, dime una cosa. Era cuando el Atlante, ¿te acuerdas que entrenaba ahí por el periférico? Donde en Seguro Social, en la Unidad Cuauhtémoc. Se veía la cancha desde el periférico. Que era la cancha donde jugaba el Naucalpan. Exactamente. De segunda división. Exacto. Del IMSS, ¿no? Sí, de segunda división. Luego se lo cede a Ramón Aguirre, también atlantista. Pero ¿cómo se lo cedió a Ramón Aguirre? Sí, se lo cede el Seguro Social, le cede el equipo, porque ante las presiones y todo. Y decían que adeudos, ¿no? ¿Siendo regente? Sí, siendo regente. Pero sabía de fútbol, don Ramón. Es que ese equipo de no sé si sabía, yo creo que sí, pues sí sabía porque le iba al Atlante. Pero ¿sabes qué fue muy importante? La relación de Rodrigo
no del hijo mayor, de Rodrigo, el segundo, de Ramón Aguirre. Javier. Javier el grande. Javier, Rodrigo Rodrigo muy taurino, Ajá, incluso sí. con una Exacto, porque eran ganadería. taurinos también, sí, exacto. Pero hubo una relación ahí que se dio bastante estrecha entre Toño García, ellos, y terminó, pues la verdad, poniéndoselo en bandeja a don Ramón Aguirre. Sí, claro, sí, ya ahí es donde pasa, con los de Milsa, ¿no? También. Sí, Javier. Bueno, Con después Mata, estuvo ¿no? Juan Con el Mata. Ratoño, ¿no? Estuvo de socio, pero muy poco tiempo. Sí. Ahí tuvieron diferencias. Quiero dar un dato sin spoilear la película, porque obviamente quiero que la vean y cuando sea el estreno va a estar ¿Cuándo va a estar, invitado. por cierto, A también? finales de este año se viene ya. Ay, no chingas, hasta fin Claro, de año, porque ¿no? primero la tiene que presentar. Pero si has hecho gira como las Flans, güey. Por todas las estaciones de radio, no jodas. Pero aparece. está seleccionada para un festival, Claro, para no la festivales. puedes presentar El antes. impacto final con el burro. Exacto. Pero primero fuiste a todas las pinches estaciones de radio pedorras que nadie oye y luego llegas al programa infantil número uno de la televisión. Este es el lugar más chingón, sin demeritar los otros. Así te lo digo. Y se te va a dar tu supositorio para el día del estreno. Oye, no. Pero con un poquito de vaselina. Quiero nada más decir un dato, sin spoilear la película. Hay un personaje en la película que le da el crédito al maestro Puente ahí, a Cuadro, justo, de por qué fue director técnico. Hasta ahí la digo. Hasta ahí la dejo. Ese personaje. ¿Ya sabes eso, Rafa? No. ¿Quién es? Pero da el crédito. O sea, te lo da. No, pues claro. Te lo da a Faltaba Cuadro. menos, No, pero ¿estás de acuerdo que pudo no haberlo hecho, eh? Oye, No, pero no, oye, no, Rafa, pero Rafa, no, aparte, claro, pero estás hablando de un personaje. Claro, un personaje. Y Rafa fue justamente claro, por supuesto. el enlace, el vínculo. No, él fue. Pues este hombre le dio el crédito y cosa que se le agradece, porque lo menos que pudo haber hecho, pero ahí está justo en la película. Bueno, tú das los créditos Aparte, y yo te voy a decir. Bueno, la gestión de grupo de tu servidor. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, No, absolutamente, claro. a este flaco, Félix, yo lo llevé al Atlante. Totalmente. Tú lo llevaste. Yo lo llevé y lo vi jugar en el Club España y con mucho arrojo, muy valiente. Y yo lo llevé, estabas en Pumas. ¿Y te gustaba cómo portereaba? Y lo llevé a la... No solo me llevó, ¿A dónde me lo encumbré? debutó junto con la Volpe. Antes de que te enviaran, ¿o qué? El Cuauhtémoc. Oye, mira, fíjate eso. No te enojes, Félix, ya sabes cómo soy. Mira, vamos a ver quiénes son los que salen en la película, aparte del elenco. Emilio Escalante. Es la primera parte, a ver, ¿quién está? A ver, Emilio es que no alcanzo Escalante, a leer, Heriberto Murrieta, Alfredo Domínguez Muro, Emilio Fernando Alonso, Toño de Valdés, Rodrigo Murray, tu compañero también de series, Rodrigo. Guillermo Arriaga, el maestro Arriaga, Rafael Puente, el maestro Puente, Raúl Orbañanos, Esteban Arce. No mames. No sé si le pueden dar por ahí vuelta. Pues, Ahí va otra. Ahí va. Roberto Gómez Junco está en la película también. El Piojo Herrera está. ¿Gómez Junco jugó en Atlante? No. Lo que pasa es que hay dos personalidades, que no le van al Atlante, que es Emilio Fernando Alonso, mi paisano, al cual le mando un fuerte abrazo porque Que estaba un por poquito cierto mal. está delicadillo, ¿no? Estaba delicadillo, pero ya está mejor. Le Y también mandamos a un Pati abrazo Pineda, a don Emilio Fernando Alonso. a su esposa y Roberto Gómez Junco. El Piojo Herrera, el Profe Cruz, Luis Miguel Salvador, Félix Fernández, el Hobbit Bermúdez, Chamagol, Ricardo Antonio Lavolpe. Por ahí sí le pueden dar vuelta a la que sigue. Bueno, estamos hablando de los principales. Tampoco quieras adornarte, pinche Aparicio. Todos son principales. Todos 43 son, claro, personajes. todos son principales. La verdad, ¿Y sí son atlantistas? Sí, por supuesto. O como en Menos América, Gómez Junco, o como los americanos que sacan al borrego. No mames, güey. No nos vaya a empedar al estadio, ¿no? Mira, lo que yo sí te puedo decir, Burro, y ya te lo hablo desde el cine, desde creativo, si tú quieres, es que justo en este documental, independientemente de los otros que he hecho, sí encontré historia pura. O sea, hay una historia que realmente es muy genuina en todos los personajes. No encontré, porque normalmente te encuentras con historias que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Sí. Haz de cuenta que todos se pusieron de acuerdo para decir realmente lo que tenían que decir. Es que, ¿sabes por qué? Porque es parte de la esencia Claro. de ese equipo. Claro. Así es. Totalmente ajeno a intereses. Claro. Es la verdad. Totalmente. Mira, vamos a ir en 20 segundos a un corte, pero quiero decirles una cosa. El Atlante, y lo digo yo como americanista, pero también tengo que reconocer, el Atlante es un equipo que tiene que estar en primera división. Claro. Como las Chivas, como el Cruz Azul, como Pumas, como Tigres, pero el Atlante es el equipo del pueblo. Claro. Como Y León, fundador, ¿no? Y que el tiene fundador el de la Liga certificado de de afiliación original. Y que lo ha de demostrado 1916. en la Liga de Expansión. Pero, señoras y señores, al volver, ascenso y descenso, el fallo del TAS.
Se la persinaron aquí. Regresamos. Estamos en Desencajados. Está el dueño del Atlante, Emilio Escalante, y el doctor Aparicio, es decir, y el director Aparicio. Señores, ya estamos aquí en Fox, ya lo sabe, a través de Tubi. Y vamos a ver festejos del Atlante. A ver, Félix y Rafa, ustedes que le saben. Y tú también, son festejos del Atlante ya en lo que es Liga de Expansión, en la administración de don Emilio Escalante, que es el equipo más ganador de toda la Liga de Expansión. Tres torneos y un campeón de campeones. Más campeón de campeones. Este equipo ya tenía que haber ascendido 2 veces. Aquí estuvo el Hobbit, le dije, va a estar el trofeo. Y luego lo revientan al mi Hobbit. Además, sí. Bueno, a ver, ¿qué estamos viendo? ¿Festejos de qué? Contra la Jaiba fue ese, ¿no? Este fue... Contra la Liga de Expansión. Sí, fue contra la Jaiba. Son de expansión, sí. Nuestro primer campeonato. Fue el campeón de... Ajá. Que se coronaron de locales. Que de hecho, ¿te acuerdas que ese día estamos en el palco? Está Sí, Rudo claro. todavía. Fue en diciembre. Sí, por Y supuesto. en febrero fallece el Rudo. Estaba él y estaba Toño de Valdés. Toño Valdés, Esteban Arce. Esteban estuvo, yo me acuerdo que Esteban se puso una peda en Cancún cuando le ganaron a Puma, me acuerdo. No, mira, con un sello característico de Atlante, estuvo a punto de armarse la bronca con los del el palco de al lado. juntos. Sí, con el palco de al lado. A ver, Esteban sapeó a Cuchonal, sapeó a Toyo García. Pero a ver, dime una cosa, porque sí, es lo que estoy viendo. El Atlante, el Hobbit, para empezar, es como parte del activo fijo ya del Atlante, ¿no? Sí, la verdad, sí. Por supuesto. La verdad es que tiene 37 años. Yo le dije, ¿podrías jugar en primera división? Me dice, yo estoy entero, burro, me lo dijo, entero para jugar. Estuvo en América. Sí, pues Fue campeón. fue con campeón. América. Él es el que recentra, Bueno, es el que mete el centro cuando mete el gol a Aquivaldo. Ahí están los títulos. Es el jugador con más títulos en la historia. A ver, Están los títulos. ¿cómo Campeón está? de campeones 21-22. Liga de Expansión Clausura 24, Liga de Expansión Apertura 22 y Liga de Expansión Apertura 21. Ahí estamos En viendo. la era Escalante. A ver, don Hemos Emilio. estado en todas las Emilio, ligas. quiero que, a ver, perdón, me vale gorro y quiero que me digas. ¿Qué tema hay en el estadio? ¿Tienes demandado a Cosío? ¿Cómo está el tema? Sí, la realidad es que en su momento al equipo que primero sacrifica las autoridades, entre las autoridades y que luego los Cosíos no supieron defender, fue al Atlante, realmente hace un año más o menos. Fue en noviembre, Un poco más ¿no? Cuando se juega aquel partido entre Cruz Azul y Santos, que después llega el alcalde y pone los sellos. Sí, y al día siguiente jugaba el Atlante. Jugábamos al día siguiente y era muy importante porque si ganábamos, quedábamos en primer lugar. Ya teníamos todo el boletaje vendido, pero dejó que jugara el Cruz Azul, terminando el partido de Cruz Azul. Ajá. Llega y pone los sellos, sin importarle que teníamos... ¿Hace cuánto fue el otro esto? día. Noviembre. En noviembre. Entonces el alcalde que está ahorita. Sí, sí, sí. Ah, vaya cagadero que ha hecho ese güey. Sí, el mismo alcalde. Acababa de entrar, de hecho. Sí, sí, sí. Puta, extrañamos a Taboada. Y luego, No, nunca nos recibió una llamada, no tuvimos contestaciones, no le importó. Entonces, posteriormente, nos enteramos que ya nada más podía haber un evento por día. Y nosotros jugábamos los domingos y cuando había temporada de toros, pues había toros en la tarde y jugábamos a las 12 del día nosotros. Nunca hubo ninguna situación con nosotros o los toros, siempre se dio bien. Pero su decisión fue que nada más un evento por día. Desde ahí yo creo que fue un capricho, yo no lo sé, ¿no? Entonces deciden que sean los toros y que no juegue el Atlante, entonces nos corren con un contrato yo de 1 año todavía. Entonces tuvimos que demandar, se quedaron todas nuestras cosas adentro. Nosotros ¿Sabes que se quedó la botarga secuestrada? Estuvo secuestrado Pepe Potro, güey. Bueno, ahí se quedó, ¿no? Sí. Todas las Estuvo cosas quedaron secuestrado adentro. ¿adentro? Eso Sí, es cárcel. En una bodega, ahí está Pepe Potro todavía. Eso es cárcel. No, a ver, Rafa, no es broma lo que estoy diciendo. A mí cuando me cerró, yo tenía un restaurante en La Vendetta ahí en Tamaulipas y el del Álvaro Obregón, que era esposo o novio de, que en paz descanse, Talía Fernández, no me acuerdo cómo se llamaba ese delegado, cerró, puso los sellos y yo brillantemente por atrás me subí y había un gato y un perro y un perico ahí arriba. Eso es cárcel, güey. Lo abrieron en 2 minutos. Yo demostré ante la prensa que había animales ahí arriba. ¿Y cómo pones un sello?
Claro. Bueno, ¿qué pasó? Y fue, sí, pues es un despojo realmente, porque si ves, nosotros le dimos vida a ese estadio cuando regresamos, estaba lo rentaban por Con el 5,000 pesos primer para error, los infantiles. el primer error que se comete, y lo comete con todo respeto Toño García, cuando después de un temporadón de Atlante, que lo echan injustamente en las semifinales con Cruz Azul, tú debes de recordarlo perfecto, se lleva el equipo a Querétaro, que era poco entendible. Claro. Ahí ¿Por qué a había Querétaro? regresado. ¿Pero qué lectura le das, Rafa? ¿Qué lectura le das? Tú eras el director pero técnico. es que, claro, pero había regresado el equipo a ese estadio, porque jugaba en Nesa. Claro. Y cuando viene Nesa. la adquisición, se hace de Nesa y de Atlante un solo equipo. Yo invito a Ricardo, a mí me invita a Toño para dirigirlo. Yo tenía de estar alejado del fútbol, del día a día, me refiero. Claro. No como seguidor del fútbol. Fácil 5, 6 años o 7. Y le digo, ¿sabes qué, Toño? Tiene que ser con alguien que esté actualizado. Entonces él me sugiere 2, 3 nombres y yo elijo a Ricardo Lavolpe. Okay. Yo llevo a Ricardo Ya Lavolpe. salió el nombre. Que en la primera instancia, y lo puede decir Toño, que aparte no tiene nada que ver, tú puedes tener antipatía por alguien y luego corregir el rumbo y tener resultados como los tuvo Ricardo, fantásticos. Bueno, no lo sentó ni en la mesa. El contrato de Ricardo, modestia aparte, lo arreglé yo con Toño. Bueno, ese Atlante generó tanta expectativa con muy buenas entradas. Absolutamente. Quedó como en la tabla general atrás del Puebla que traía el chileno Pedro García. Totalmente. Claro. Sí. Bueno, y en las finales viene un partido que pitó finales por Ramírez grupos. Armeño por grupos. Y bueno, el Atlante, pero hizo un temporadón. Sí. Pero el siguiente año Toño me dice, ¿sabes qué? Vamos a jugar en Querétaro. Perdóname, solo a ti se te ocurre. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué lectura le das? ¿Por qué Querétaro? Bueno, tú sabes, Le ofrecieron algo muy seguramente el atractivo. gobernador de Querétaro le ofreció, no sé, a lo no había mejor equipo. libre el estadio, vete tú a saber qué, por regresar el fútbol a Querétaro, pero bueno, te llevas al Atlante y... A la corregidora. Y el Atlante descendió. Que era cuando decía que la corregidora estaba echan- maldita. Y a Rafa lo echan después de la primera vuelta. A mí me echan después de un partido en Irapuato, donde creo que debuto yo a Luis Miguel Salvador. Y para el siguiente partido, a mí me hacen un lado y llega El Chamaco Rodríguez, que había llegado a dirigir a Juárez y que traía de preparador físico a Fassi. Fácil, exactamente. Era el preparador físico del Chamaco Rodríguez, no en el Atlante. No. Juárez. Cuando estuvo en Juárez. En Juárez. En Cobras, que era Cobras. Que era Cobras, exactamente. Pero, a ver, todo este tema, regresando a lo del estadio, hay varios puntos ahí porque le da vida este Atlante de don Emilio Escalante otra vez, porque lo regresa de Cancún. Sí, es que después de Querétaro se va a Cancún pero es importante, y le fue se va de a la Cancún. chingada Cancún. Ok, pero don Emilio... Aunque fue el campeón, equipo y no tenían una venda, un balón, un patrocinio, no tenían absolutamente nada. Le dijeron, ahí está el equipo y la sede. Es lo Faltando único. un mes, para Y faltando un iniciar mes. el Entonces, aquí viene una campeonato. parte bien importante porque don Emilio, junto con Mario García, empiezan a armar un equipo Jorge de Santillana cero. también. De Y cero. Santillana. No compraron un solo jugador. Todos los jugadores que trajeron y que han traído hasta el día de hoy han sido libres. Y ha aportado muchos de estos jugadores, no solo a otros equipos de primera división, sino al extranjero también. Exacto. ¿no? Sí. A ver, entonces dime una cosa, Emilio. Entonces, de por lo que Portales y de estoy, la por lo que Hood, estoy que fue en Europa. escuchando, en ese bajón del Atlante y cuando tú... Entonces te salió baratón el Atlante, ¿no? Pues no muy barato, pero sí. Porque estaba jodidón. Sí, pero teníamos... La marca es muy importante. ¿A quién se lo Atlante. compras? Realmente a Burillo, al Güero Burillo. ¿Al Güero? Porque lo estaba adquiriendo Greg Taylor, Gabriel Solares. Taylor es el promotor ese que estaba con Manuel Hermosillo, Velarde. con el grandote. Sí, Ok. y Manuel Velarde. Y Manuel Velarde. Entonces, en ese momento no lo habían terminado de pagar. Después de que se hace lo de Querétaro, que ya se sabe, y por ahí que íbamos a ir por el Querétaro, porque íbamos a hacer el switch del Atlante a Querétaro, o sea, íbamos a subir al Atlante. No se podía por contrato, yo me hago un lado. Yo ya no iba a estar en el fútbol prácticamente, entonces me ofrecen al Atlante.
y es cuando yo me lo quedo, porque yo ya había dado dinero para lo de Querétaro. Oye, vamos a ir a una pausa, mi hermano. No sin antes decirle, no me imagino cómo han de ser esas pinches juntitas de la Liga de Extinción. Quiero agradecer a Emilio Escalante que me mandó, mira. Ah, qué bonito. Mira, papá. Eso. Mira, papá. Mira, papá. ¡No! ¡Póntela encima! ¡Póntela encima! Vamos a un corte, por favor, productor. Vamos al corte rapidísimo. Ahí está. ¿Qué es esto? ¡Oh! Te ves hasta más delgado. Vámonos a corte, por favor, después de Bien. y dejamos con Se ve muy este bien, sondeo de cómo le irá en Faltó el nombre. El no. Amigos de Fox. Ya estamos de regreso. Vean mi casaca que me queda como chichis de niño gordo que tengo aquí. Pero bueno, muy bonita, muy elegante. Que se habían equivocado colores, me habían dicho hace algún tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí hay dos temas importantes que me gustaría que Rafa nos contara de este señor principalmente. Cuéntanos, este no quería jugar fútbol, ¿va? No, sí. ¿Cómo no? Ahora, no, espérame. No, Pero escucha esto. le ofrecieron beca para jugar tenis en Estados Unidos. Estuve ya, ¿Es correcto o no? Y tenía condiciones para haber hecho carrera en el tenis. ¿Y si le pegabas bien? Al top Le pegué speed. varios Bueno, años. imagínate familia para de- que te de bequen. tenistas. No, y de ping-pong fueron campeones, ¿no? Mundiales Mi de madre, ping-pong, mi tu madre, madre. que bueno, en no paz mundiales, descanse. nacionales, sí. Mi Sí, madre no, fue sí campeona le nacional de Y ping-pong y fueron de Copa tenis. Davis en tenis. Mi padre dirigió una serie de Copa Davis. Dirigió. Y mi madre ¿Pasaba fue Raúl campeona Ramírez en esa nacional. época? Por eso. No, pero, antes. Pero tu madre sí jugó tenis. Sí, no, fue campeona Antes nacional. o cuando Elenita subirá. Fueron campeones mundiales, pero de veteranos. En veterano. ¿Cómo ves, Emilio, que jugó tenis no quería antes de fútbol? No, pues, con razón le pegabas con la mano, ¿no? Ahora, aquí cabe... Con razón las agarrabas. A ver, creo que aquí es momento de hablar de un tema que a mí me dio... No lo podía yo creer cuando me lo contó Rafa, que hubo momentos donde jugaba, donde entrenaba el Atlante en un camellón. Bueno, entrenamos en la unidad deportiva de Xochimilco. Pero a ver, cuéntame Y del como camellón. nunca se cumplía con los acuerdos que se habían hecho y ni siquiera se daban boletos. ¿Los pagos? Es una pena. Bueno, por lo menos para regar la cancha donde entrenabas, ¿no? Y terminamos entrenando en el camellón que estaba afuera de la unidad deportiva de Xochimilco. De pura Imagínate tierra. entrenar en un camellón. En un camellón. Eso sale en En un camellón. eso sale en la película. Sí, por supuesto. Por De supuesto. hecho, hay una foto. Hay una por foto ahí, que sale una cabra, ¿no? Sí, sale una vaca o una cabra o algo así, sí. Exacto. Pero hay Un otra- entrenamiento. Y que en la época de Rafa. Sí, Hay otra, Emilio, buenísima que la cuenta aquí el maestro Puente. Buenísima. Cuéntala, Rafa. De cuando, tú me la contaste, de cuando regresaran en el micro y de repente tú te quedas hasta el final con el chofer. No, yo siempre, todos los viajes se hacían en camión, pero Ajá. no era en un camión de línea. Sí, no. Se hacía en un camión, el Atlante tenía dos, uno que parecía del PAN, ya sabes cuál, esos camiones de PAN. Como camión escolar. De PAN Bimbo, camión escolar. Nada más que no con asientos reclinables. Pero en ese camión íbamos a la Casa Club, que estaba en Cañón de Lobos. Ahí nos concentraban a los solteros 4 días y a los casados 2 días antes de los partidos. Viajabas el Espérate, día, ¿Cañón el de día Lobos del en partido. Morelos? Sí, claro. Sí, Morelos. ¿Sabes ¿Ahí? cuánto hacía el camión de regreso? Se venía Cañón 2 horas. de Lobos no hay nada. No, pues estaban los No hay ni amates. lobos. No hay ni lobos. No, espérame. Los amates. Una propiedad de don Fernando González, que paz descanse. ¿Y ahí una era su propiedad casa club? grande, importante. Ahí nos teníamos. Pero lo de la concentrados. gasolina, Rafa. Pero Espérame. cuenta eso de Y los viajes largos se hacían en otro camión que sí tenía reclinables. En un los flecha asientos. roja de aquella época. Espera, Sí, debe ser. pero en ese camión nos íbamos a Torreón. Entonces, siempre el regreso de los viajes terminaba en la calle de Mexicali, donde vivía el que era el secretario técnico del equipo. Que aparte ahí había llegaban y ya sido, todos- había sido Con una razón. gloria. Con razón iba tan del encabronado, fútbol. güey. ¿Quién era? No, espérame. De los 11 hermanos del Necaxa, el portero, el Pipiol Estrada, Ok. Raúl Estrada. Llegaba el camión que siempre lo manejaba el chofer de don Fernando, que era Chon,
Y el utilero, Manuel. Osorio Chong. No, mi hermano. Creo que no califica. Miguel Miguelón. ¿Y el utilero qué? Y el utilero se paraba en Mexicali. Obviamente se habían ido bajando varios, porque según te tocaba, te bajabas en el lugar que te quedara más accesible para volver a casa. Y ahí ordeñaban el camión. Le sacaban la gasolina y se la ponían al coche. Desde esa época ya había guachicol. Ya había guachicol desde esa época. Ya había guachicol, Félix. Al coche. Esa no la De la leyenda al Pipiolo le ordeñaban. No, ya existía el así se guachicol. la sabe el Atlante. Sí. Qué historia. Todo esto sale ahí. Sí, por supuesto que sale. Además, Teto Cisneros tuvo una también, porque siempre los contratos eran con acuerdos y la condición contractual era totalmente diferente a la que hoy en día rige. Bueno, el Teto Cisneros, dentro de su programa de pagos, le adeudaban una cantidad importante de dinero. Entonces, bueno, importante para ese momento. Claro. Y llegó a cobrarlo y don Fernando le dijo, ¿Don no, Fernando? pues no hay, sí, no hay. No, ¿sabes qué? Si no, págame, llevo el cuadro. Se llevó el cuadro. El Teto vive, güey. Pregúntaselo. Oye, vamos, un minuto para allá, corte. Dime una cosa. Emilio, ¿tú eres igual de pragana? No. ¿qué pasó? También. ¿Cómo viaja mi Hobbit, Emilio? No jodas. ¿Cómo viaja mi Hobbit? Creo que es el único dueño de equipo que nunca le ha deudado a sus jugadores. Hasta ahorita. ¿No le debes un billetito ahí como alguien? En 109 años de historia, creo que es el único que no debe. Creo que por ahí va, pero no, hasta hoy hemos tenido buena administración. Sí, bueno, a ver, ahorita rezando el corte porque vamos a hablar de la selección. Me vas a platicar, ¿no será que estás con ese desmadre del estadio y ves que viene un estadio bonito, chingón, de papá, ¿no? De la América. Sí, claro. ¿No será que te quieres ir al Azteca? Ahorita me lo contestas. Okay. Vamos a ir al volver, señoras y señores. Vamos a hablar del futuro de Atlante y de la selección nacional que juega contra Japón el día de mañana y luego Corea. Así es que no se vaya, quédese con nosotros. Está Emilio Escalante, el de Atlante, el señor Aparicio, cineasta, Rafa Puente y Félix Fernández. Volvemos. Esto es Desencajados. Así como la del Gato Marín, que en paz descanse, claro, que la saca el portero, ¿cómo se llama? Bueno, pero no te vayas a otras no te vayas a otros equipos. La de Vilar se utiliza en el Atlante. Por eso, pero que sacaran una versión tuya del cuello, es el grande. No, mira, ya me veo más así rica. No, a ver, la selección mexicana, señores y señores, que mañana juega contra Japón. ¿Cómo ven a este México, Félix? Tú que le sabes, Rafa, y ustedes también creo que le saben, ¿no? Al fútbol, ¿no? Bueno, son partidos de preparación contra muy buenos rivales. Todos los que le quedan a la selección mexicana. Es interesante, es importante este juego. O sea, Japón, Corea, después viene Ecuador, Colombia, Paraguay. Y que va a cerrar todos clasificados. Portugal. Dice que es en marzo en el Estadio Azteca, ¿eh? Sí, del Estadio Azteca. Pero ¿cómo ven este partido, señores? A ver, Rafa, ¿cómo lo ves? Muy exigente. Sí lo veo exigente. A la selección, honestamente, no la veo muy bien. La veo con buena actitud. Se ve que el equipo mentalmente está bien trabajado por el Vasco, lo que pretende Javier, ¿no? Y que casi siempre lo ha distinguido en los equipos que ha dirigido. Ahora, futbolísticamente, lo he visto con altibajos notables y más bajos que altos. Aunque viene de ganar 2 torneos que se le habían complicado. Sí, me parece sin jugar de acuerdo al potencial con el que cuenta. ¿Sí? O sea, para mí México no ha podido recuperar esa personalidad que tenía y que de ser un equipo que a lo mejor, por supuesto que no estás en los de la elite, pero sí era un equipo con un estilo muy definido, con jugadores que cumplían y que destacaban. Ahora ves jugadores que en sus equipos han hecho las cosas muy, muy bien y de repente en selección se han quedado cortísimos. Sí, ¿Tú qué opinas, Félix, de eso, del partido? Correcto, pues es un partido que va a servir muchísimo, igual que el de Corea. Yo creo que ya tiene un 80% de lo que será
sus 26 jugadores para la Copa del Mundo, está buscando ciertos suplentes y hay algunas pero ya tiene hay algunas como la posiciones, estructura ya la tiene. Alguna posición como la lateral derecha, por ejemplo, que le falta. Que todavía me parece que tiene, hay dudas. que no tiene dueño, no sé si el lateral izquierdo, creo que en la portería también hay algunas dudas. Está en la espera de si Memo Ochoa tiene equipo para que sea considerado. En la de ahí en generación fuera, de fútbol. Y de ahí en fuera hay jugadores que tienen una segunda oportunidad, como Berterame, como el Chucky Lozano, como el Chiquito Sánchez, por ejemplo. Pero que van a estar. Pero me gustaría saber la opinión de un dueño de un equipo de expansión que próximamente lo veremos en la primera. En el caso de aquí, Emilio Escalante. ¿Tú qué opinas de este partido y de la selección? Yo creo que al final de cuentas también tenemos que darnos cuenta que es una renovación de la selección realmente, ¿no? Que se están dejando jugadores que antes pues ya venían con una trayectoria y hoy el Vasco está trayendo jugadores pues que ahora están surgiendo, ¿no? Creo que sí nos falta, como dice Rafa, nos falta de dónde tener más calidad de jugadores. Por eso, para ti, entonces yo te preguntaría aquí, ese regreso del ascenso y a la primera división, ¿tú crees que eso pueda ayudar o perjudicó a esta caída de la selección? No, yo creo que sí perjudicó porque se quitó la competitividad, ¿no? Perdón. Y siempre era eso, o sea, salían jugadores, había... no era... El invertir no nada más es invertir en dinero, es invertir en buenos jugadores, había más cantera. Y el exceso de jugadores extranjeros también que ha afectado, ¿no? Sí, claro. Pero antes incluso, yo lo he dicho, ¿no? Y el proyecto Atlante así será, porque venían jugadores que también se formaban aquí extranjeros, no venían jugadores, digo, y con todo respeto, ahora con la edad que vienen, ¿no? Ahora, antes venían el caso con de jugadores Atlante es más marcadísimo, jóvenes, ¿no? Exactamente. Rey, el que luego jugó en Morelia. Luis Gabriel. Vilar. Sí, fueron Chamagol. jugadores que llegaron, como llegó Celada a la América. ¿Y cómo llegó? Héctor Miguel Celada, nunca el titular de Rosario era el Oso Ferrero, el concuño de Miguel. Y como llegó Santos también. Y llegó muy joven. Santos y le de costó la un poco la América. adaptación, porque al principio le Reynoso, Santos, el Patabé. Yo creo que el fin justifica los medios. A ver, ¿por qué te explicas que en el Mundial pasado nos fue tan mal? ¿Y cómo te explicas que en el 94, en el 98, que creo que en el 98 fue uno de los piques más altos que hemos tenido a nivel mundiales, en el mismo 2002? Bueno, 2006 con la Volpe. 2006 ni se diga, pero yo, la Confederación. La Confederación para mí ha sido el mejor momento. Exacto, yo también pienso igual. Y hoy justo, pues no te encuentras eso. Yo creo que el fin justifica los medios justo con esta liga de ascenso, pues cuando, acuérdense de los partidos del ascenso, eran muchísimo más vistosos que la misma final de la liga en algún momento, ¿no? No, y el futbolista se curtía y se maduraba muchísimo más peleando un descenso y peleando un ascenso. Tenemos que tener en 140 millones de habitantes, claro que debe de haber. Debemos de ver una parte que yo es la que siempre me he fijado, ¿no? Como dicen los extranjeros. Un entrenador llega y si tienes 7, 8 extranjeros jugando en el campo, ¿qué son? 7 o 8? Los que 7 en cancha. Ya. 8, ¿verdad? En cancha. 7 en cancha. 7 y los que tengas. ¿Qué visión puede tener un entrenador con tener 3 o 4 jugadores mexicanos en cada equipo? Y que todos tendrían que ser excelentes, ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que fijarnos y que haya cambios, ¿no? Exacto. De que vuelva a regresar, que baje la Sí, claro. que todo se ha hablado muchas veces. Mi hija de 13 años, ¿sabes lo que me decía? Porque me ve sufrir y me dice, papá, 120 millones de mexicanos, ¿no hay 11 pendejos que jueguen bien? Sí. Así con eso, la verdad. Así me lo dicen, Es la 13 años. verdad. Oye, casi vamos a terminar. Me gustaría que rápidamente me dijeran, entonces, hay que ver la película, porque vamos a cerrar con el tráiler, el segundo. Pero dime, ¿cuándo está? Hay que ver la película. Estrenamos este 13 de septiembre en el Festival de Cine de Los Ángeles. Nos vamos a la Alfombra Roja. Emilio Escalante. Se ha presentado en muchos festivales, ¿no? No, se va a presentar justo en la primera vez que se presenta. Y arrancamos el 13 de septiembre el ciclo de festivales internacionales de cine. Okay. Terminamos el ciclo, nos vamos al viejo continente. ¿Por qué ver la película? ¿Por qué ver la película? Porque yo creo que es parte de la idiosincrasia del mexicano, es parte del mexicanismo y el Atlante realmente. Cultura popular. Y no es nada más para atlantistas, ¿eh? Creo que es importante gente que ama el fútbol. Exactamente, que vean la historia de un equipo que es
totalmente mexicano, que nació del pueblo, por eso es el equipo del pueblo, ¿no? Para despedirte, mi hermano, y agradeciendo que estés conmigo, con nosotros, mi querido Emilio Escalante, mi querido Aparicio, Félix, me gustaría, mi querido Rafita, llévate esa próximamente vamos a ver a Atlante en Primera División. Claro que sí. Cuando llegue, ¿yo puedo patear la pelota esa que no, al principio? no, claro que sí. No, por favor, bueno, Emilio. Bueno, señores, Rafita, mi hermano atlantista de corazón. Que haga fila. Nos vamos, señoras y señores. Gracias, nos despedimos con la parte 2 de este tráiler de la película. Gracias, muy buenas tardes. Los dejamos luego en Zona Caliente, o ¿cómo se llama esto? Zona Fox, ya no sé ni cómo se llama. Volvemos. Buenas tardes. Por alguna circunstancia, que espero que nunca pase, el Atlante desapareciera, yo no podría irle a un equipo más. El Atlante, el equipo del pueblo, señores, futbolistas entregados en alma. Pues bueno, los jugadores eran obreros todos, había albañiles, plomeros, obreros textileros, de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando nace el Atlante, se identifica con el pueblo realmente de la Ciudad de México, ¿no? El clásico nacional era Necaxa Atlante, no era América Atlante ni Chivas. Ese clásico se inventa. Ahí es donde empieza el Atlante su rica historia, entre la pobreza, entre el barro, entre la mugre. Ahí nacemos como Club Atlante. A mí me tocó profesionalmente, me tocó entrenar hasta en un camellón, de llegar a lo mejor al Deportivo Xochimilco y no permitirnos el acceso. Cuando empiezo ya como técnico en el Atlante, pero por Rafa Puente. No, Mon sabe que soy atlantista y azulgrana de toda la vida. Y crecí, jugué, dirigí y moriré con el Atlante. Porque yo siempre digo, como chistoso, puedes cambiar de sexo, de religión, de número de celular, de casa, pero de equipo no. Porque es un legado que me dejó mi padre, mis hermanos, mi madre.